Mi nombre es Sofía Garza y tengo 34 años. El día que mi hermano, Mateo, me humilló en su boda se suponía que iba a ser una celebración de amor y familia. En cambio, se convirtió en el día en que finalmente le mostré a mi familia exactamente a quién habían estado subestimando durante la última década. Pero antes de contarles cómo clausuré la recepción de la boda de 3 millones de pesos de mi hermano frente a 127 testigos, necesitan entender el patrón de comportamiento que condujo a ese momento. Llegué al club de golf La Hacienda a las 2:47 de la tarde en una perfecta tarde de sábado de junio. El lugar se veía impresionante. Céspedes bien cuidados, pabellones de carpas blancas, arreglos florales que probablemente costaron más que el alquiler mensual de la mayoría de las personas. Había elegido este lugar con cuidado hace 8 meses cuando lo compré. Sabiendo que Mateo se había obsesionado con celebrar su boda aquí desde que se comprometió, la ironía de lo que estaba a punto de suceder no se me escapó. Me detuve en la entrada principal en mi modesto Honda Civic, observando cómo los valet parking se apresuraban a abrir las puertas de los BMW y Mercedes. Cuando salí, un valet se me acercó con una sonrisa educada. «Bienvenida al club de golf, La Hacienda. ¿Está aquí para la boda de Mateo Garza?» «Sí, soy su hermana», le dije, entregándole mis llaves. Las tomó, pero antes de que pudiera caminar hacia la entrada, mi madre apareció en lo alto de las escaleras. Llevaba un vestido de color champán que probablemente costaba 50.000 pesos. Su cabello estaba perfectamente peinado, con diamantes brillando en su garganta. En el momento en que me vio, su expresión cambió de anfitriona elegante a un frío desdén. «Sofía», dijo, descendiendo las escaleras con una gracia calculada. «¿Estás aquí?» «No, qué alegría que hayas venido, estás muy guapa». Solo el reconocimiento de mi presencia, entregado con la calidez emocional de una multa de estacionamiento. «Por supuesto que estoy aquí, mamá. Es la boda de Mateo». Me miró de arriba abajo, observando mi sencillo vestido azul marino. Elegante, pero no llamativo. Apropiado, pero no caro. Vi el juicio parpadear en su rostro. «La entrada de servicio está por detrás», dijo, lo suficientemente alto como para que varios invitados que llegaban se dieran la vuelta para mirar. «La familia usa la entrada principal. Tú no eres realmente de la familia». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una bofetada. Conté 127 invitados al alcance del oído. Algunos ya estaban dentro del vestíbulo, otros llegaban, unos pocos estaban en la terraza con cócteles. Todos ellos lo habían oído. Algunos apartaron la mirada incómodos, otros miraron con indisimulada curiosidad. Unos pocos susurraron entre ellos. Mi madre se ajustó el vestido con deliberada precisión, como si acabara de realizar una tarea desagradable but necesaria. «Mateo tiene un plano de asientos. Estarás en la mesa 18, cerca de la parte de atrás. Por favor, usa la entrada de servicio para no molestar a los demás invitados». Antes de que pudiera responder, mi hermano Mateo apareció con su teléfono en la mano, ya filmando. Llevaba un smoking a medida, el pelo perfectamente peinado, su sonrisa amplia y cruel. «Esto es perfecto», dijo, capturando el momento. «Hola a todos, saluden a mi hermana que ni siquiera puede permitirse vestirse adecuadamente para mi boda». Me filmó allí de pie, luego hizo una panorámica para mostrar el letrero de entrada de servicio con una flecha que apuntaba alrededor del edificio. En cuestión de minutos, lo vi tecleando en su teléfono. La publicación apareció en Instagram antes de que yo me hubiera movido. Un vídeo de mí de pie torpemente en la entrada principal con la leyenda: «Conoce tu lugar, jerarquía familiar, día de la boda, no todos los héroes llevan capa». Respiré hondo y sonreí. «Por supuesto, mamá. Usaré la entrada de servicio». «Felicidades, Mateo». Rodeé el edificio, pasando por la zona de entrega de la cocina, el estacionamiento del personal y finalmente llegué a una puerta de metal lisa con un pequeño letrero que decía: «Entrada de servicio, solo personal». Una joven con uniforme de catering me la abrió, con aspecto avergonzado. «Lamento mucho esto», susurró. «Oí lo que pasó ahí fuera». «Está bien», le dije. «Estoy exactamente donde se supone que debo estar». Me guió a través de la cocina industrial,
pasando por las estaciones de preparación de acero inoxidable y los vestuarios del personal, para finalmente salir al salón de recepción principal a través de una puerta marcada como acceso del personal. Podía ver el elegante salón de baile desde este ángulo. Candelabros de cristal, ventanas del suelo al techo con vistas al campo de golf. Mesas vestidas con manteles de lino de color marfil con elaborados centros de mesa de rosas e hortensias. La mesa 18 estaba, en efecto, en la esquina trasera, parcialmente oculta detrás de una columna de soporte con vistas a absolutamente nada, excepto a las señales de salida y la puerta de la cocina. Mi tarjeta de lugar decía simplemente Sofía, mientras que todas las demás tarjetas en las mesas cercanas incluían apellidos y títulos: Doctor López, Juez Ramírez, la familia del senador Domínguez. Pero me senté, crucé las manos y esperé porque había estado esperando este momento durante 8 meses. Desde que había comprado discretamente el club de golf, la hacienda por 40 millones de pesos en efectivo. Permítanme retroceder 3 años para ayudarles a entender cómo llegamos aquí. Necesito que vean el patrón, el borrado sistemático de mi valor que mi familia había perfeccionado durante décadas. Crecí como la hermana menor en una familia que adoraba el éxito, pero solo el tipo de éxito que podían entender y presumir. Mateo fue al ITAM, obtuvo su maestría en Administración de Empresas y consiguió un puesto en una prestigiosa firma de inversión en Polanco. Ganaba 5,8 millones de pesos al año, conducía un Porsche y vivía en un penthouse en Lomas de Chapultepec. Mis padres daban fiestas para celebrar sus ascensos. Enmarcaban sus artículos en revistas de negocios. Lo presentaban como nuestro hijo, el banquero de inversiones. Yo fui a una universidad pública, me gradué con un título en informática y acepté un trabajo en una pequeña empresa tecnológica de la que nadie había oído hablar. Mi salario inicial era de 1,1 millón de pesos. Decente, pero no impresionante para los estándares de mi familia. Mi madre le decía a la gente que trabajaba con computadoras en el mismo tono que alguien podría decir, trabaja en una gasolinera. Mi padre dejó de preguntar por mi trabajo después del primer año, claramente aburrido por mis explicaciones sobre la infraestructura de backend y la arquitectura de bases de datos. La startup se llamaba Soluciones de Datos Digitales. Yo era la empleada número 12, contratada para reconstruir toda su canalización de datos. Trabajaba 80 horas a la semana, durmiendo debajo de mi escritorio algunas noches, viviendo de café de máquina expendedora y determinación. Mi familia nunca preguntó por ello. Cuando intentaba mencionar un avance o un lanzamiento exitoso, mi madre me interrumpía. «Qué bien, querida. ¿Oíste que Mateo cerró un trato de 850 millones de pesos? Hace 3 años, Soluciones de Datos Digitales fue adquirida por una empresa del IPC por 14.000 millones de pesos. Como empleada número 12 con acciones y un papel fundamental, mis acciones valían 80 millones de pesos después de impuestos. Tenía 31 años y de repente era más rica de lo que nunca había imaginado. No se lo dije a mi familia. Para entonces ya había aprendido que mis logros no les importaban, así que ¿para qué molestarse? En cambio, invertí con cuidado. Compré un modesto departamento en una buena colonia. Nada llamativo, solo 110 metros cuadrados con buena luz y un lugar de estacionamiento. Seguí conduciendo mi Honda Civic. Seguí vistiendo ropa del Palacio de Hierro Outlet en lugar de boutiques de diseño. Invertí en fondos indexados, compré algunas propiedades de alquiler y continué trabajando como ingeniera senior en la empresa adquirente por 3 millones de pesos al año más prestaciones. Para mi familia, seguí siendo Sofía, la que trabaja con computadoras, la decepción, la que no logró nada de lo que valiera la pena presumir. El patrón de exclusión comenzó poco a poco y fue creciendo con el tiempo. Mis padres daban cenas y se olvidaban de invitarme. Cuando me enteraba más tarde a través de amigos comunes, mi madre decía, «Oh, era solo para los colegas de trabajo de Mateo. No te habría interesado». Mateo consiguió un departamento nuevo y mis padres le organizaron una fiesta de inauguración con 60 invitados. Cuando compré mi departamento, mi madre dijo, «No podemos seguir celebrando cada pequeña cosa, Sofía. Es solo un departamento pequeño». Las vacaciones familiares sucedían sin mí. «No pensamos que pudieras permitírtelo», me explicó mi padre cuando me enteré de que habían pasado 2 semanas en Europa con Mateo y su entonces novia. Las celebraciones navideñas se programaban en función de la disponibilidad de Mateo.
Está muy ocupado, decía mi madre. Tenemos que adaptarnos a su horario. Si yo mencionaba que también estaba ocupada, ella lo descartaba con un gesto. Puedes tomarte un tiempo libre de tu trabajo con la computadora. La disparidad financiera se convirtió en un arma. Mateo pagaba la cuenta en los restaurantes y mis padres elogiaban su generosidad. Cuando yo me ofrecía a pagar, mi madre decía, ahorra tu dinero, querida. Sabemos que no tienes mucho de sobra. En la fiesta de compromiso de Mateo, mi padre hizo un brindis por mi hijo, que ha superado todas las expectativas y nos ha hecho sentir más orgullosos de lo que nunca imaginamos posible. Me miró directamente durante la pausa que siguió, la comparación no dicha flotando en el aire. Pero la parte más cruel fue el secreto que guardaba. Llevaba 6 años manteniendo económicamente a mis padres. Empezó cuando el negocio de consultoría de mi padre atravesó una mala racha. Vino a mí, avergonzado, pidiéndome un préstamo de 170.000 pesos para cubrir algunos gastos. Solo hasta que nos recuperemos, dijo. No se lo digas a Mateo. Ya sabes cómo es con el dinero. Le di 255.000 pesos, le dije que no se preocupara por devolverlos. Un mes después, mi madre necesitó ayuda con una factura médica, 136.000 pesos. Luego el predial de su casa, 204.000 pesos. Luego el coche de mi padre necesitaba reparaciones, 102.000 pesos. Se convirtió en un patrón. Cada mes, transfería dinero a su cuenta. A veces 3.4000 pesos, a veces 8.5000, a veces más. En 6 años, les había dado casi 6 millones de pesos. Nunca me lo agradecieron. Nunca lo reconocieron delante de Mateo. Me llamaban tarde por la noche cuando necesitaban dinero, sus voces tensas por el estrés financiero. Luego, al día siguiente, en la comida familiar, elogiaban a Mateo por pagar una cuenta de restaurante de 3.400 pesos. Llevaba un registro de cada transferencia en una hoja de cálculo. Fecha, cantidad, motivo aducido, saldo total acumulado. Me decía a mí misma que estaba ayudando a la familia, siendo una buena hija. Pero en el fondo, sabía la verdad. Estaba comprando migajas de reconocimiento, esperando que algún día vieran mi valor. Nunca lo hicieron. Y ahora, sentada en la mesa 18 en la esquina trasera del salón de baile del que era dueña, viendo a los invitados entrar por la entrada principal de la que me habían prohibido usar, había dejado de esperar. La ceremonia se celebró en el césped con vistas al campo de golf. Observé desde mi terrible asiento cómo Mateo se casaba con Ximena, una abogada corporativa de su firma. Era hermosa, exitosa y de ese tipo de familia de dinero antiguo que mis padres deseaban desesperadamente impresionar. La ceremonia fue perfecta, cuarteto de cuerda, adornos de cinta de seda, pétalos de rosa esparcidos por el pasillo. Mi madre derramó lágrimas elegantes. Mi padre sonreía de orgullo. No me incluyeron en las fotos familiares. Cuando el fotógrafo llamó a la familia inmediata, mi madre me dio la espalda físicamente, creando un muro con su cuerpo que dejaba claro que no debía acercarme. Observé desde mi asiento cómo posaban, padres, novia, novio, la familia de Ximena. Ni una sola persona miró en mi dirección o sugirió que me uniera. La recepción comenzó a las 5:30 de la tarde. Se sirvieron cócteles en la terraza mientras los invitados se mezclaban y admiraban el lugar. Oí al menos a 20 personas elogiar la ubicación. Este lugar es impresionante. ¿Cómo encontraste este lugar? Esto debe haber costado una fortuna. Mateo aceptó los elogios como si él personalmente hubiera creado los terrenos y los edificios con sus propias manos. La cena fue una comida de 5 platos, crema de calabaza, ensalada de arúgula con nueces caramelizadas, un limpiador de paladar de sorbete de champaña, cordero en costra de hierbas con verduras asadas y un trío de postres. En la mesa 18, me sirvieron la misma comida que a todos los demás, aunque la mesera parecía disculparse mientras me ponía los platos. Era una de las empleadas que había conocido cuando compré el club, y pude ver que reconocía la crueldad de mi asignación de asiento. Todo está delicioso, le dije calurosamente. Por favor, agradezca al personal de cocina. Ella sonrió, aliviada. Por supuesto, señorita Garza. Mi madre estaba en la mesa 1,
la mesa principal, directamente frente a la pista de baile. La observé presidir, aceptando cumplidos de los invitados, riéndose de los chistes, desempeñando el papel de orgullosa madre del novio. No miró en mi dirección ni una sola vez durante todo el servicio de la cena. Entre el plato principal y el postre, Mateo se levantó para dar un discurso. Agradeció a todos por venir. Contó una historia encantadora sobre cómo conoció a Ximena. Mis padres me dieron todas las ventajas, dijo, con la voz embargada por la emoción. Invirtieron en mi educación, creyeron en mi potencial y me enseñaron el valor del éxito. Todo lo que soy hoy, se lo debo a ellos. La sala aplaudió. Mi padre se secó los ojos. Mi madre brillaba de orgullo. Mateo continuó, y me enseñaron una lección importante. La familia lo es todo. La familia se apoya mutuamente. La familia se levanta mutuamente. La familia celebra el éxito junta. Levantó su copa. ¿Por la familia? Por la familia, repitió la sala. Tomé un sorbo de mi vino y miré mi reloj. 7:15 de la tarde. El momento perfecto. Después del postre, comenzó el baile. El DJ puso música animada y los invitados inundaron la pista de baile. Permanecí en la mesa 18, observando la celebración desde mi exilio. Algunos parientes lejanos se detuvieron a saludar, claramente incómodos con mi aislamiento, pero no lo suficientemente incómodos como para desafiarlo. ¿Te ves bien?, decían. ¿Cómo va el trabajo? L. Luego se alejaban, aliviados de volver a la celebración. A las 7:43 de la tarde, vi a mi madre acercarse a la cabina del DJ. Se reía con la madre de Ximena, señalando algo en una tableta, probablemente la presentación de diapositivas de fotos que habían preparado. El DJ asintió y anunció una presentación especial. Las luces se atenuaron y en una gran pantalla detrás de la mesa principal, comenzó una presentación de diapositivas. Mateo y Ximena, un viaje para siempre. Fotos de sus infancias. Sus años universitarios. Sus primeros días de noviazgo. Su compromiso. Sonaba música suave. Los invitados arrullaban y aplaudían. Luego vinieron las fotos familiares. Mateo de bebé con mis padres. El primer día de colegio de Mateo. La graduación de preparatoria de Mateo. Mateo en Harvard. Mateo en su primer trabajo. Foto tras foto de Mateo con mis padres, Mateo logrando hitos, Mateo siendo celebrado. Ni una sola foto me incluía. ¿Ni una? En las fotos en las que sabía que había estado presente, vacaciones familiares, cenas navideñas, fiestas de cumpleaños, me habían recortado, o la foto había sido elegida desde un ángulo que me excluía por completo. Era una revisión histórica, una declaración visual, esta familia consta de 3 personas, y yo no soy una de ellas. La presentación de diapositivas terminó con un aplauso entusiasta. Mi madre se secó los ojos con un pañuelo. Mateo abrazó a sus padres, luego abrazó a los padres de Ximena. El DJ anunció que era hora de los bailes de los padres. Primero el baile con las madres, luego con los padres. Mientras Mateo bailaba con mi madre, me levanté y caminé silenciosamente hacia la oficina del gerente del lugar. Lo cronometré perfectamente. La celebración estaba en pleno apogeo. Todos estaban distraídos y emocionados, y nadie notaría mi ausencia. David Morales, el gerente del lugar, estaba exactamente donde le había pedido que estuviera, en su oficina, revisando el horario de la noche. Levantó la vista cuando llamé a la puerta. Señorita Garza, es la hora. Es la hora, dije. Él asintió, se levantó y se enderezó la corbata. Haré el anuncio durante el baile del padre y la hija, como usted solicitó. ¿Está segura de esto? Nunca he estado más segura de nada en mi vida. Muy bien. Cogió una tableta y me siguió de regreso al salón de baile. Esperamos en el pasillo de servicio, observando a través de la entrada del personal cómo Mateo bailaba con mi madre, y luego pasaba a bailar con la madre de Ximena. La canción cambió. Mi padre se acercó a Ximena para su baile, el momento padre-hija que todos anticipaban. La música subió de volumen.
Los invitados rodearon la pista de baile, con los teléfonos en alto, capturando el momento. Era hermoso y conmovedor y exactamente el tipo de recuerdo en cuyo centro a mis padres les encantaba estar, el momento importante de otra persona. Disfrutando de la gloria reflejada. David se aclaró la garganta, revisó su tableta una vez más y luego caminó hacia la pista de baile. Se movió con una autoridad tranquila, su presencia profesional pero firme. Se acercó a mi padre y a Ximena a mitad del baile. Disculpen, dijo David, con voz educada pero lo suficientemente clara como para ser escuchada. Pido disculpas por la interrupción. La música no se detuvo de inmediato, así que David hizo un gesto al DJ, quien bajó el volumen de la canción. El silencio repentino fue discordante. Los 127 invitados se volvieron para mirar. Mi padre, confundido y molesto, dejó de bailar. ¿Qué significa esto?, exigió. Esta es la boda de mi hijo. David mantuvo su compostura profesional. Señor, soy David Morales, el gerente del lugar aquí en el club de golf, La Hacienda. Necesito hablar con usted sobre el evento de esta noche. Mi madre se había abierto paso entre la multitud, con el rostro contraído por la ira. Esto es muy inapropiado. Pagamos por este lugar. Cualquier problema que tenga puede esperar hasta después de la recepción. En realidad, señora, eso es precisamente lo que necesito abordar. David miró alrededor de la sala, haciendo contacto visual con varios invitados. Me han informado que ha habido un malentendido significativo sobre este lugar y los arreglos de esta noche. Mateo dio un paso al frente, irradiando confianza. Ya se había enfrentado a proveedores difíciles antes. Esta era solo otra persona que necesitaba ser manejada. Mire, Morales, reservamos este lugar hace 6 meses. Tenemos un contrato. Cualquiera que sea el problema que crea que tiene, se puede manejar a través de los canales adecuados. En este momento, está interrumpiendo la recepción de mi boda. Entiendo, señor Garza. Sin embargo, no estoy aquí por la reserva o el contrato. David consultó su tableta. Estoy aquí porque la propietaria del inmueble ha solicitado que haga un anuncio sobre la propiedad del club de golf, La Hacienda. La sala se había quedado en completo silencio. Todas las personas estaban observando, muchas todavía sosteniendo sus teléfonos, grabando sin querer lo que estaba a punto de suceder. Pude ver confusión en la mayoría de los rostros, curiosidad en otros. La expresión de mi madre había cambiado de ira a incertidumbre. La propietaria, dijo mi padre. ¿Qué tiene que ver la propietaria con todo esto? Somos clientes que pagan. Ese es el punto, señor. No lo son. David se giró lentamente, escaneando la sala hasta que sus ojos me encontraron de pie cerca de la entrada de servicio. Levantó la mano e hizo un gesto en mi dirección. Damas y caballeros, me gustaría presentarles a la señorita Sofía Garza, quien compró el club de golf, La Hacienda, hace 8 meses por 40 millones de pesos. Ella es la propietaria de esta propiedad, y lo ha sido desde octubre del año pasado. Se podría haber oído caer un alfiler en ese salón de baile. Todas las cabezas se volvieron hacia mí. Los teléfonos giraron, capturando mi rostro. Salí de las sombras cerca de la entrada de servicio y caminé lentamente hacia el centro de la sala. Mi modesto vestido azul marino de repente se sentía como una armadura. El rostro de mi madre se había puesto completamente blanco. Mi padre estaba congelado, con la boca ligeramente abierta. Mateo parecía como si alguien lo hubiera golpeado físicamente. Confusión, incredulidad y un horror creciente cruzaron sus rasgos en rápida sucesión. ¿Qué?, susurró mi madre. Eso es. Eso no es posible. Llegué al borde de la pista de baile y me detuve. Hola, mamá. Papá. Mateo. Hermosa boda. Un lugar realmente hermoso, ¿no es así? Yo también lo pensé, cuando lo compré en octubre pasado. Estás mintiendo, dijo Mateo, con la voz quebrada. No puedes permitirte. No tienes. No hay manera. Tengo la escritura de la propiedad, los documentos de compra, el acta constitutiva de la empresa y 8 meses de registros de propiedad, dije con calma. David asintió.
La señorita Garza eligió específicamente no revelar su propiedad cuando se reservó el lugar. Ella pagó personalmente todos los servicios de esta noche. El catering, el bar, el DJ, las flores, las mesas, las sillas, todo. ¿El depósito de 800.000 pesos que su familia pagó hace 6 meses? La señorita Garza lo hizo transferir a una cuenta de fideicomiso. Recibirán un reembolso completo. Mi padre encontró su voz. Sofía, ¿qué es esto? ¿Algún tipo de broma? No es broma, papá. Solo la verdad. Soy dueña de esta propiedad. Pagué toda esta recepción. ¿El club de campo del que has estado presumiendo a todos tus amigos durante 6 meses? ¿Mío? ¿El prestigioso lugar que Mateo estaba tan orgulloso de reservar? Dejé que lo reservara. Miré a los 127 testigos, sus teléfonos todavía grabando. La entrada de servicio que me dijeron que usara porque no soy realmente de la familia. También, mía. Ximena, la nueva esposa de Mateo, habló por primera vez. No entiendo. Si eres dueña de este lugar, ¿por qué no dijiste nada? ¿Por qué dejaste que te trataran así? Porque necesitaba que todos vieran exactamente quiénes son, dije simplemente. Necesitaba testigos. Necesitaba que se documentara. Miré a Mateo. Especialmente necesitaba esa publicación de Instagram que hiciste, Mateo. Conoce tu lugar, con el jerarquía familiar. Eso va a ser una evidencia muy interesante. ¿Evidencia? Dijo mi madre débilmente. ¿Evidencia para qué? Para la demanda que presentaré si alguien en esta sala intenta afirmar que esto fue una especie de broma elaborada o que estoy mintiendo. Tengo 8 meses de registros de propiedad, pagos de impuestos, pólizas de seguro y licencias comerciales. Tengo el acta constitutiva que demuestra que soy la única propietaria. Tengo estados de cuenta bancarios que muestran la compra de 40 millones de pesos. ¿Le gustaría que David le mostrara la escritura con mi nombre? La sala permaneció en silencio. Pude ver a algunos invitados intercambiando miradas, otros mirando sus teléfonos, probablemente ya enviando mensajes de texto a sus amigos sobre lo que estaban presenciando. Unas pocas personas parecían genuinamente molestas por mí, dándose cuenta de que acababan de ver a una familia humillar públicamente a alguien que era dueño del mismo terreno sobre el que estaban parados. Mi madre intentó recuperar el control. Sofía, este es el día de la boda de Mateo. Cualesquiera que sean los problemas que tengas, este no es el momento ni el lugar. No, mamá. Este es exactamente el momento y el lugar porque esta es la culminación de años en los que me has dicho que no soy lo suficientemente buena, no lo suficientemente exitosa, no lo suficientemente digna de ser considerada familia de verdad. Me hiciste usar la entrada de servicio en un lugar de mi propiedad. Me pusiste en la mesa 18 detrás de una columna, escondida como algo vergonzoso. Me borraste de la presentación de diapositivas familiar. Te aseguraste de que 127 personas presenciaran tu desprecio por mí. Me volví para dirigirme a la sala. Quiero dejar claro a todos aquí. No tengo ninguna mala voluntad hacia ninguno de ustedes. Son invitados a lo que se suponía que era una celebración. Pero necesito que entiendan lo que presenciaron esta noche. Esta familia, señalé a mis padres y a mi hermano, ha pasado años tratándome como menos que humana. Han aceptado casi 6 millones de pesos en apoyo financiero de mí durante 6 años mientras me descartaban públicamente como un fracaso. Me han excluido de eventos familiares, me han recortado de las fotos y me han dicho repetidamente que no soy digna de ser llamada familia. El rostro de mi padre había pasado de blanco a rojo. Estás exagerando. Nunca. Tengo registros bancarios que muestran cada transferencia, papá. Cada vez que me llamabas a las 11 de la noche pidiendo dinero para cubrir el predial o las facturas médicas o las reparaciones del coche. Cada vez que mamá necesitaba ayuda con los gastos y me suplicaba que no se lo dijera a Mateo porque él tiene su propia vida de la que preocuparse. Casi 6 millones de pesos en 6 años. ¿Quieres que les muestre a todos la hoja de cálculo? Los invitados estaban ahora fascinados. Esto había pasado de una recepción de boda a algo completamente diferente, una revelación pública de la disfunción familiar de la que nadie podía apartar la vista. Pude ver a algunas personas grabando todo en sus teléfonos, y no los detuve.
Quería que esto quedara documentado. Mateo intentó un enfoque diferente. Mira, Sophie, si estás molesta por los asientos. No me llames Sophie. Perdiste ese derecho cuando me filmaste y lo publicaste en Instagram con "Conoce tu lugar". Saqué mi propio teléfono y lo sostuve en alto. Tengo capturas de pantalla. También tengo capturas de pantalla del chat grupal familiar donde mamá les dijo a todos que no valía la pena incluirme en las vacaciones familiares del verano pasado y el hilo de correo electrónico donde tú, Mateo, le dijiste a papá que yo era vergonzosa y que no debería ser invitada a tu fiesta de ascenso. Ximena tocó el brazo de Mateo. Dijiste que tenías una hermana, pero que vivía lejos y no eran cercanos. Dijiste que estaba ocupada con el trabajo. Mintió, dije. Vivo a 20 minutos de él. He intentado durante años ser parte de esta familia. Simplemente decidieron que no valía la pena el esfuerzo. Miré a mis padres. Y esta noche, dejaron muy clara su posición. Delante de 127 testigos, me dijeron que no soy realmente de la familia. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas, pero no podía decir si eran genuinas o teatrales. Sofía, por favor. Estás montando una escena. No, mamá. Tú montaste la escena cuando me enviaste a la entrada de servicio. Tú montaste la escena cuando me borraste de la presentación de diapositivas. Tú montaste la escena cuando me sentaste en la peor mesa de un lugar de mi propiedad. Solo me estoy asegurando de que todos sepan quién montó la escena primero. David se aclaró la garganta. Señorita Garza, ¿qué le gustaría que hiciera con respecto al resto de la velada? Era la pregunta que todos estaban esperando. ¿Clausuraría la recepción? ¿Los echaría? Pude ver el miedo en los ojos de mis padres, el pánico en la expresión de Mateo. El poder había cambiado por completo, y ellos lo sabían. Respiré hondo. La recepción continuará según lo planeado. Todos los presentes son bienvenidos a quedarse y disfrutar del resto de la velada. El bar permanece abierto. La comida seguirá sirviéndose y el DJ seguirá poniendo música. Yo pagué por todo, y quiero que los invitados de Mateo pasen un buen rato. Hice una pausa. Sin embargo, con efecto inmediato, renuncio a esta familia. Mamá, papá, Mateo, consideren esto mi notificación formal de que he terminado. No más llamadas telefónicas pidiendo dinero. No más expectativas de que me presente para ser insultada. No más fingir que soy parte de una familia que no me quiere. No puedes simplemente, comenzó mi padre. Absolutamente puedo. Y lo estoy haciendo. Miré a David. Por favor, haga que la seguridad escolte a mis padres y a mi hermano fuera cuando termine la recepción. No son bienvenidos en esta propiedad después de esta noche. No puedes prohibirnos la entrada a un club de campo, dijo Mateo, alzando la voz. Tenemos membresías aquí. Mis amigos tienen membresías. En realidad, Mateo, no tienes una membresía. Cuando compré la propiedad, revisé todos los acuerdos de membresía. Nuestros padres solicitaron la membresía hace 6 meses, pero el propietario anterior nunca la procesó porque no podían pagar la cuota de iniciación de 850.000 pesos. Encontré la documentación en los archivos pendientes. Sonreí. Así que, no tienen membresías. Nunca las tuvieron. Solo estaban usando el club como invitados de día para las reuniones de planificación de la boda. La humillación en sus rostros fue total. Todo de lo que se jactaban, el prestigioso lugar, su exclusivo acceso al club de campo, su elevado estatus social, se había construido sobre una base que no poseían y no podían permitirse. Mi madre estaba llorando ahora, lágrimas reales de genuina angustia. Sofía, por favor, podemos hablar de esto. Podemos arreglarlo. No hay nada que arreglar, mamá. Tomaste tu decisión esta noche. Elegiste humillarme públicamente, borrarme de la historia familiar, tratarme como menos que humana. La única razón por la que quieres hablar ahora es porque te has dado cuenta de que tengo dinero y propiedades y un éxito que no conocías. Si me hubiera quedado callada sobre ser dueña de este lugar, habrías seguido tratándome de la misma manera para siempre. Me di la vuelta para irme,
luego me detuve y miré de nuevo a la sala llena de testigos. A todos los presentes, gracias por venir a celebrar a Mateo y Ximena. Espero sinceramente que pasen una velada maravillosa. El bar está completamente abastecido. La barra de postres se abrirá en 20 minutos y se le ha indicado al DJ que acepte peticiones. Disfruten. Miré a mis padres por última vez. Y por favor, siéntanse libres de usar la entrada principal cuando se vayan. A diferencia de mí, ustedes tendrán ese privilegio. Salí por la entrada principal, no por la de servicio, con la cabeza alta y los hombros hacia atrás. Detrás de mí, podía oír el murmullo de 127 personas tratando de procesar lo que acababan de presenciar. Algunos se pondrían del lado de mi familia. Algunos pensarían que había sido cruel. Pero la mayoría recordaría que habían visto a una familia humillar públicamente a alguien, solo para descubrir que esa persona tenía todo el poder que le habían negado. David me alcanzó en el vestíbulo principal. Señorita Garza, ¿se encuentra bien? Estoy perfecta, David. Asegúrese de que el personal se ocupe de los invitados. Quiero que todos pasen un buen rato a pesar del drama. Por supuesto. ¿Y su familia? Cuando termine la recepción a medianoche, por favor, haga que la seguridad los escolte fuera. Cambie todos los códigos de acceso, actualice los registros de membresía y asegúrese de que entiendan que no son bienvenidos de nuevo. ¿Entendido? ¿Vaciló? Por si sirve de algo, lo que hizo ahí dentro requirió un coraje tremendo. Requirió 8 meses de planificación y 40 millones de pesos, dije. Pero sí, también requirió coraje. Conduje a casa esa noche, me puse ropa cómoda, me serví una copa de vino y finalmente me permití sentir todo lo que había estado reprimiendo. No lloré. Ya había superado las lágrimas. Me sentía más ligera, como si hubiera estado cargando un peso que no sabía que podía soltar. Mi teléfono empezó a sonar a las 11:47 de la noche, justo cuando la recepción estaría terminando. Mateo llamó primero, luego mi madre, luego mi padre, luego Mateo de nuevo. No contesté. Llamaron 6, 7 veces antes de la medianoche. Luego empezaron los mensajes de texto. ¿Cómo pudiste? Lo arruinaste todo. Esto es tan cruel. Llámanos inmediatamente. Bloqueé todos sus números a las 12:15 de la noche y me fui a la cama. A la mañana siguiente, mi teléfono mostraba 89 llamadas perdidas de varios miembros de la familia, tías, tíos, primos que habían estado en la boda. Los bloqueé a todos. Unos pocos enviaron correos electrónicos en su lugar, que leí por curiosidad. La mayoría me condenaba por arruinar el día especial de Mateo. Unos pocos dijeron que era mezquina y vengativa. 3 personas, mi prima Sara, mi tía Patricia y una amiga de la familia llamada Elena, enviaron mensajes de apoyo. No puedo creer que te trataran de esa manera, escribió Sara. Mostraste una moderación increíble. La mayoría de la gente habría clausurado toda la recepción. Respondí a esas 3, les agradecí su amabilidad y eliminé el resto de los correos electrónicos sin leerlos. 2 semanas después, recibí una carta de un abogado que representaba a mis padres. Exigían que les devolviera los casi 6 millones de pesos que, según ellos, les había robado. La carta afirmaba que el dinero se había dado bajo falsas pretensiones y que yo había manipulado a personas mayores y vulnerables. Envié la carta a mi propio abogado con copias de cada transferencia bancaria, cada mensaje de texto pidiendo dinero, cada correo electrónico sobre facturas impagadas. Mi abogado respondió al de ellos con un simple mensaje: la señorita Garza tiene una amplia documentación que demuestra que todos los fondos fueron regalos, dados libremente. Si sus clientes persisten en hacer afirmaciones difamatorias, presentaremos una contrademanda por acoso y difamación. Además, la señorita Garza está preparada para proporcionar pruebas de abuso financiero de personas mayores si las afirmaciones de sus clientes sugieren que no eran mentalmente competentes para administrar sus propias finanzas. Nunca más volví a saber de ese abogado. 3 meses después de la boda, estaba tomando un café en una cafetería local cuando me encontré con Ximena, la esposa de Mateo. Estaba sola, con aspecto estresado y cansado. Cuando me vio, vaciló, claramente insegura de si acercarse. Sofía, dijo finalmente.
¿Puedo hablar contigo un minuto? Le hice un gesto hacia la silla vacía frente a mí. Claro. Se sentó, pidió un café con leche y luego dijo, te debo una disculpa. No sabía nada de eso. Mateo me dijo que eras distante, que habías elegido no ser cercana a la familia. Nunca mencionó que te trataban de la manera en que lo hacían. Te dijo que les había estado enviando dinero durante 6 años. No. Me enteré porque tu madre me llamó llorando 3 semanas después de la boda, suplicándome que te convenciera de que empezaras a enviarles dinero de nuevo. Dijo que iban a perder su casa. Ximena bajó la vista a su café. Fue entonces cuando empecé a hacer preguntas. Mateo finalmente admitió que te habían estado pidiendo prestado dinero durante años. Afirmó que no era gran cosa, que la familia ayuda a la familia. Mencionó que nunca me lo agradecieron ni una sola vez o que pasaron esos mismos años diciéndome que era un fracaso. No, tampoco mencionó eso. Respiró hondo. También descubrí que sabía lo de soluciones de datos digitales. Sabía de tu pago por la adquisición. Ha estado siguiendo las noticias de la industria tecnológica durante años. Es parte de su trabajo. Sabía que ganaste millones, y nunca dijo nada. Eso realmente me sorprendió. Lo sabía. Lo sabía. Y lo mantuvo deliberadamente oculto a tus padres porque, y estas son sus palabras, si supieran que ella tenía dinero, dejarían de respetar mi éxito. Las manos de Ximena temblaban ligeramente. Quería que te mantuvieras pequeña a sus ojos para que él pudiera seguir siendo grande. La crueldad de eso me dejó sin aliento. Una cosa era que mis padres fueran inconscientes, que genuinamente no supieran de mi éxito. Pero Mateo lo sabía, y había trabajado activamente para mantenerme disminuida en la estimación de nuestros padres. Había protegido su estatus de niño de oro asegurándose de que yo siguiera siendo la decepción familiar. Voy a solicitar el divorcio, dijo Ximena en voz baja. Por eso quería hablar contigo. Necesito que sepas que no lo sabía, y lamento no haber hablado esa noche. Debería haber dicho algo cuando te hicieron usar la entrada de servicio. Debería haber cuestionado por qué no estabas en las fotos familiares. Estaba tan absorta en la planificación de la boda y en tratar de encajar en su familia que no presté atención a lo que realmente estaba sucediendo. No eres responsable de su comportamiento, le dije. Y no eres responsable de las mentiras de Mateo. Quizás no, pero participé en ello al permanecer en silencio. Eso me hace cómplice. Sacó un sobre y lo deslizó sobre la mesa. Esto es de la boda. Pensé que deberías tenerlo. Abrí el sobre. Dentro había un cheque por 800.000 pesos, el depósito que mi familia había pagado por el lugar, que yo había puesto en fideicomiso y planeaba devolver eventualmente. No puedo aceptar esto, dije, empujándolo de vuelta hacia ella. Sí, puedes. Mateo usó dinero de nuestra cuenta conjunta, dinero que yo gané, para hacer ese depósito. Te lo doy como un regalo de bodas por la boda que debería haberte celebrado a ti en lugar de excluirte. ¿Se levantó? Lo siento, Sofía. Lo siento por todo. Se fue antes de que pudiera responder. Me quedé allí sentada con el cheque, procesando el hecho de que la esposa de Mateo me había mostrado más decencia en una conversación de 10 minutos que mi familia en 34 años. Han pasado 18 meses desde la boda de Mateo. Sigo siendo dueña del club de golf La Hacienda, que se ha vuelto bastante rentable bajo mi dirección. He utilizado la propiedad para eventos de caridad, organizando recaudaciones de fondos para escuelas locales y organizaciones comunitarias. La entrada de servicio se ha cerrado permanentemente y se ha convertido en una suite de oficinas. Ahora solo hay una entrada, y todo el mundo la usa. Mis padres perdieron su casa 8 meses después de la boda. Sin mis transferencias mensuales, no pudieron seguir pagando la hipoteca. Tuvieron que vender y mudarse a un pequeño apartamento de alquiler. Me enteré por el boca a boca de que intentaron sacar préstamos utilizando los ingresos de Mateo como garantía, pero él se negó a ayudarlos. El niño de oro aparentemente solo brilla cuando es conveniente. El divorcio de Mateo y Ximena finalizó hace 4 meses. Oí que está saliendo con alguien nuevo, otra abogada con el pedigrí y las conexiones adecuadas. Mi madre me llamó desde un número que no reconocí,
dejando un mensaje de voz diciendo que habían cometido errores y que querían empezar de nuevo. No devolví la llamada. No los extraño. Esa es la parte que más me sorprende. Sinceramente, no extraño ser parte de una familia que nunca me valoró. He construido mi propia familia ahora. Sara, mi prima que me apoyó, se ha convertido en una de mis amigas más cercanas. La tía Patricia y yo cenamos una vez al mes. Me he involucrado en programas de mentoría para mujeres jóvenes en tecnología. Y esas relaciones se han vuelto más significativas que cualquier conexión biológica que haya tenido. La semana pasada, estaba cenando con un grupo de amigos, personas que había conocido a través del trabajo y actividades comunitarias, personas que me conocían como Sofía, la exitosa empresaria y propietaria, no como Sofía, la decepción familiar. Uno de ellos me preguntó por mi familia, y me di cuenta de que no había pensado en ellos en semanas. Ya no hablo con ellos, dije. Dejaron claro que no merecía su respeto, así que yo dejé claro que no merecían mi tiempo. Mi amigo asintió. Bien por ti. Se supone que la familia te levanta, no que te derriba. Y eso es exactamente correcto. La familia, la verdadera familia, celebra tu éxito, apoya tus sueños y te trata con la dignidad humana básica. Cualquier cosa menos que eso no es familia. Son solo personas que comparten tu ADN. Aprendí esa lección en la boda de mi hermano, de pie en la entrada de servicio de un club de campo de mi propiedad, viendo a 127 personas presenciar la crueldad de mi familia. Aprendí que a veces lo más poderoso que puedes hacer es dejar que las personas revelen exactamente quiénes son, y luego alejarte con la cabeza alta y tu dignidad intacta. Mateo tuvo su boda perfecta en su lugar perfecto. Mis padres pudieron desempeñar el papel de familia orgullosa para 127 testigos. Y yo obtuve algo mucho más valioso, la libertad de personas que nunca verían mi valor, sin importar lo que lograra. La entrada de servicio está cerrada ahora. Todo el mundo entra por la puerta principal. Todo el mundo es recibido con respeto. Y si alguna vez alguien intenta decirle a alguien que no es realmente de la familia en mi propiedad, serán ellos quienes usen la salida. Soy Sofía Garza. Tengo 34 años. Soy dueña de un exitoso club de campo, tengo inversiones por valor de más de 140 millones de pesos y estoy rodeada de personas que realmente se preocupan por mí. Mi familia biológica me humilló frente a 127 testigos, pensando que no tenía poder. Se equivocaron, y ahora lo saben. Y nunca he sido más feliz en toda mi vida.